Dios te bendiga, alabado sea el nombre del Señor. Hoy es un gozo estar aquí para compartir con usted una palabra de Dios que creemos que viene del corazón de Dios. El tema que nos reúne hoy se titula Valora tu llamado, centrado en el libro de Jonás. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, ha recibido un llamado especial de parte del Señor. Puede que no tengamos el mismo ministerio, pero todos tenemos un propósito en el reino. Me acompaña, ¿verdad?, mi hermana y evangelista por la gracia de Dios, Iris, con quien vamos a desarrollar junto esta enseñanza para que podamos reflexionar y recibir lo que Dios quiere hablarnos hoy. Dios te bendiga. Y le oramos al Señor para que el Señor siga tomando control, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hacemos. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, te doy la gracia porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor, aleluya, para que todo lo que nosotros hablemos en este momento sean palabra tuya y de edificación para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Iris, Dios te bendiga. Amén, Elizabeth, buenos días, bendiciones, ¿cómo Amén. estás? Amén, buenos días. Por la gracia de Dios estoy bien. Iris, yo quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? Porque, como dije anteriormente, cada uno de nosotros tienes un llamado delante de Dios, pero tú me puedes responder, ¿verdad? ¿Qué es un llamado Claro bíblicamente? que sí. Bueno, Elizabeth, un llamado en la Biblia es la voz de Dios que escoge, aparta y envía a una persona para cumplir su propósito. Dice en el capítulo 15, versículo 16 del libro de Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea que un llamado es una elección divina, un llamado es una separación para Dios y un compromiso de obediencia. Es como que si Dios te separara, te apartara para vivir para Él. Y eso significa, ¿verdad?, que no solo se trata de escuchar, sino de obedecer, de responder y caminar en lo que Él nos pide. Exacto. O sea, en pocas palabras, el llamado es que Dios te elige, te aparta y espera que tú le obedezcas para dar fruto en tu vida. Amén. ¿Cómo y cuándo, verdad? Que hay mucha gente que está confundido en esto. ¿Cómo y cuándo yo sé que tengo un llamado? Bueno, para saber que tengo un llamado es cuando siento una carga en mi corazón por algo que impacta a otros. Cuando Dios me permite pasar un proceso y me saca de ese proceso. Cuando otros siervos de Dios los reconocen en ti. Cuando Dios te preserva la vida como hizo con Moisés. Ahí sabes que tienes un llamado. O sea, el llamado se nota cuando Dios toca tu corazón, te cuida en los procesos y otros reconocen, ¿verdad? Otros reconocen su obra en ti y tu vida da fruto y testimonio. Exactamente, porque de donde Dios me sacó es mi testimonio, es mi ministerio. Santo, aleluya. También Iris, ¿verdad? ¿Cómo sabemos o cómo yo sé o tú sabes que Dios te está llamando? Bueno, Dios pone una inquietud o carga en el corazón. Dice en su palabra, y dije, no me, no me acordaré de él, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un refugio, como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esto lo dijo Wow. el profeta Jeremías cuando Dios lo llamó. Eso está en el capítulo 20, versículo 9. Él, como quien dice, le renunció a Dios, no le interesaba el ministerio, pero en su corazón él tenía ese fuego, esa llama ardiente, ese compromiso. Incluso Jeremías utilizó una excusa diciéndole a Dios, yo soy un niño. O sea que yo sé que Dios me está llamando cuando yo siento su voz en el corazón, cuando Él me prepara en los procesos, cuando otro confirma, ¿verdad?, lo que ven en nosotros y cuando nuestra vida se convierte en un testimonio de su poder, del poder de Dios. Amén, Elizabeth, eso es así. También tenemos el caso de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3.
dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa. Ahí vino a Moisés como una liberación. En Isaías también el Señor pasó carbón encendido por sus labios, porque era palabra de lo alto que iba a profetizar, no era en su carne, ni eran cosas que él se estaba inventando. ¿Y cuál es el propósito de este llamado, verdad? Del llamado que Dios ha puesto en mí. Todo llamado tiene como fin que el nombre de Dios sea exaltado y conducir a toda persona a los pies de Cristo. O sea que el llamado tiene un propósito, es decir, que tiene un propósito eterno, glorificar a Dios, servir a la gente y dejar huellas, ¿verdad?, que permanezcan más allá de nosotros. Exacto. Fíjate, hermana Iris, en el caso de Jonás, su llamado era de profeta, desempeñar ese rol. Y sabemos que, ¿verdad?, que hay muchos tipos de profetas. Y yo pienso que muchos profetas hoy en día no saben qué tipo de profetas son. Hay profetas, ¿verdad?, que Dios le habla por visión o sueño, como en el caso de José. Esos son profetas, ¿verdad?, visionarios. Exacto. Podemos ver que en el libro de Génesis, José era un soñador. Dios a través de sueños y visiones le mostraba cuál era su propósito o su llamado, que era de ser protector y provisional para el pueblo de Israel. Entonces, a través de sueños, Dios le mostraba a José que lo iba a poner en alto y que su familia le iba a servir. Eran sueños proféticos. Alabado Dios, alabado Dios. También tenemos profetas, ¿verdad?, apocalípticos, como el caso de Daniel y de Zacarías y de Juan también. Exacto. Estos tres profetas estaban alineados porque son libros escatológicos que daban una visión del futuro. Profetas de ciencia, de visión, donde representa lo que iba a pasar más adelante con el fin del mundo, el regreso de Cristo. Entonces ellos eran profetas visionarios. Sí, igual que Juan y Zacarías, ¿verdad? Exacto. También tenemos el profeta consejero o cortesano como Natán, ¿verdad? Natán fue el que confrontó a David de parte de Dios cuando él cometió el pecado de adulterio con Jezabel, que incluso le fue con un consejo de sabiduría y le puso una parábola de que un hombre que tenía una sola ovejita o corderito, alguien que tenía mucho se la quitó. Entonces David vio eso como una injusticia y Natán le dijo: tú eres esa persona. Santo. O sea, él fue un profeta, aparte de consejero, confrontaba el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. En el caso de Jonás, ¿verdad?, era un profeta itinerante, como de camino. Me gustaría, ¿verdad?, que tú me redactaras, ¿verdad?, me hablara o me parafraseara esta historia. ¿Qué estaba pasando con Jonás? Bueno, Elizabeth, como acabas de decir, Jonás era un profeta de los menores y era itinerante. Este es un profeta que se caracteriza por ir de lugar en lugar. En este caso, Jonás tenía un llamado o una misión de ir a Nínive a predicar arrepentimiento. Nínive era una ciudad enemiga de Israel. Jonás estuvo negado al principio, fue un profeta rebelde, no le interesaba que Dios salvara a ese pueblo o que tuviera misericordia. Entonces, cuando Dios lo llama y lo envía a Nínive, él toma lo que es una dirección contraria. En vez de irse a Nínive, toma una embarcación y se va a una tierra distinta. Se levanta una tormenta bastante fuerte y los tripulantes se imaginan que algo está pasando porque era una tormenta grande. Y el mismo Jonás reconoce que esa tormenta, bendito Dios, fue enviada por Jehová, por el Dios de Israel, a causa de su desobediencia. Aquí podemos ver cómo en su misma rebeldía, Jonás reconoce que tiene el llamado y que a causa de su desobediencia,
el Señor levantó una tormenta haciéndole un reclamo a Jonás, porque él se fue en vía contraria. Cabe destacar, Elizabeth, que él le dijo a los tripulantes que lo tiren al mar. Quizá él hizo esto como para que el propósito se terminara o no se cumpliera, pero para su sorpresa Dios tenía preparado un pez, el cual se lo tragó no para muerte, sino para preservar su vida y llevarlo directamente a su propósito. Quiero hacerte aquí, Elizabeth, una observación, porque a veces nosotros estamos en una situación difícil y la consideramos que es el final. Sin embargo, es el medio que Dios utiliza para llevarnos directamente a que se cumpla su propósito. Cuando este pez vomita a Jonás, lo hace en tierra firme. Jonás predica en Nínive, viene arrepentimiento, el mismo rey manda hacer ayuno y oración y proceden al arrepentimiento. Lo que llama mi atención de esto, Elizabeth, es que a Jonás le molestó que el pueblo se arrepienta y Dios tenga misericordia. ¿Qué tú piensas de esto? Yo pienso que Jonás estaba, mira, cuando Dios llama a Jonás, Dios no le pidió algo sencillo. Eso debemos de verdad de considerarlo. Le pidió ir a una nación conocida por su crueldad, violencia, sangre, ¿verdad? O sea, esa gente eran brutos y eran temidos. El llamado de Jonás fue predicar a un lugar donde su vida estaba en peligro. Lo que pasa es que Jonás, lo que no entendió Jonás era que Dios estaba con él. A veces Dios nos pide cosas que humanamente nos parecen imposibles o injustas. No siempre es fácil decir que sí. Tú y yo lo sabemos. Él huyó porque no porque no entendiera, sino porque tenía miedo al rechazo y hasta resentimiento hacia esa nación. No quería que Dios lo perdonara, como tú dices. Pero ahora bien, para mí, Jonás, la oración de Jonás para mí era que Dios destruyera a Nínive. O sea, porque por sus acciones que él hizo. Recuérdate que no se fue a Nínive, sino que se fue a Tarsis. ¿Me entiendes? O sea, él estaba totalmente esquivando de ir y llevarle al mensaje porque él estaba seguro de que Dios le había hablado y que él conocía al Señor, que el Señor está lleno de misericordia y que lo iba a perdonar. Ahora, su huida muestra que Jonás era humano, ¿verdad? Dudó, temió y se resistió. O sea, en lugar de nosotros a veces verlo como rebelde, no tenemos que poner en su lugar. Podemos verlo como alguien que luchaba con emociones reales. Oye, porque una ciudad, ¿verdad? Como la identifica la Biblia, sangrienta, ¿verdad? Violenta. O sea, creo que todos hemos huido alguna vez del llamado de Dios. No siempre por rebeldía, sino porque nos parece demasiado, mira, duro y difícil para ir a ciertos lugares, ¿saben? Así es. Pero dice en el Viejo Testamento que Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. También dice que ningún hombre tendrá excusa. Al final a Dios lo que le interesa es que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, amén, amén. Y a pesar de la huida de verdad de Jonás, Dios lo persigue con amor y no lo deja hundirse también en el mal. Lo rescata de un pez grande. Le da una segunda oportunidad, como tú dijiste, ¿verdad? Que Jonás, que Dios tuvo que llamarlo 2 veces, mostrándole que su plan no se detenía por la debilidad de Jonás. Dios no solo tuvo misericordia de Nínive, sino también de Jonás, porque lo entendió en su miedo y lo restauró. O sea, Dios es empático con nosotros. Él conoce nuestra lucha, nuestros miedos y debilidades, pero aún así nos llama, nos restaura y nos usa. Eso es así. Dios nos envía, nos capacita, nos equipa. Por eso es bueno saber qué tipo de llamado tenemos. Amén. Porque como tú mencionaste ahorita, Elizabeth, hay diferentes tipos de profetas. Entonces, a veces el Señor trata contigo como profeta, por ejemplo, a través de sueños,
y tú no le das importancia porque tú entiendes que a los profetas él solamente le habla audible. Santo. Entonces, dentro del llamado está el diseño, está la forma de Dios comunicarse contigo. Y es algo, yo tengo una amiga profeta y ella me dice, Alexandra, el profeta debe tener el oído en el cielo y la boca en la tierra. Alabado Dios. Porque es un ministerio bastante delicado. El profeta, como un ser humano al fin, tiene que tener un discernimiento amplio porque habla la carne, habla el alma, habla las emociones y puede entrar en confusión. Pero también los que no tenemos ese llamado, tenemos que hacer, como dijo Jesús en una ocasión, probar los espíritus, tener discernimiento, porque no todas las voces vienen de Dios y a veces generan confusión. Por eso el profeta debe tener identidad clara y saber realmente cuál es su llamado. Y eso aplica para todos los ministerios. Por eso es que Pablo dice, todos los otros dones son buenos, pero es mejor que profetice. Y a veces nosotros tenemos ese llamado de profetizar y mucha gente también se cohíbe. No sé si es que tiene miedo o qué, pero es un llamado, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros lo tengamos porque ese llamado es un llamado especial, como dice Pablo. Claro, incluso dice la palabra que sin profecía se descarrila el pueblo. Amén, así La mismo. profecía alinea, endereza, edifica. O sea que el Jonás era un profeta entonces itinerante, ¿verdad? De camino. Jonás no fue simplemente un desobediente, fue un hombre, ¿verdad? Que se enfrentó a un llamado extremadamente difícil. Y eso nos enseña, ¿verdad? Que Dios no busca personas perfectas, sino corazones que aún con miedo y falla estén dispuestos a levantarse otra vez y a obedecer y a llevar el mensaje, ¿verdad? Que Dios quiere que uno lleve. La palabra, el rema que Dios nos trae a nosotros en este momento es que valoremos nuestro llamado. Valora tu llamado. Valora tu llamado, ponlo en las manos del Señor. Si no tienes un llamado, identifícalo, pídele al Espíritu Santo que te diga cuál es tu llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y Dios te bendiga, muchas gracias. Dios te siga bendiciendo y Dios bendiga también a las personas, ¿verdad?, que lo van a escuchar y esperamos, ¿verdad?, que esta palabra sea de bendición para su vida. Amén. Iris, ¿tú crees que puedes hacer una oración para finalizar esta enseñanza? Por supuesto, Elizabeth. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. Queremos, Señor, en esta hora darte la gracia por todo lo que nos ha permitido vivir en este programa de hoy. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por cada participación y por cada persona que ha estado con nosotros y que estará escuchando. Te pedimos que lo aprendido y lo compartido quede sembrado en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de los presentes, a quienes dijeron, Señor, decidieron escuchar esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Iris, Dios te bendiga y Dios te guarde.